Buenas, ¿cómo les va? Espero que todo esté demasiado bien. Mi nombre es Pedro Romero, voy a ser su tutor el día de hoy. Formo parte del proyecto Promatec, que es del Tecnológico de Costa Rica. El proyecto está centrado en ayudar a la educación abierta. Vamos a hacer repasos de ciertos temas durante cada mes. Vamos a hacer sesiones y en este caso, en el mes de marzo, vamos a ver los números racionales. Este, Más adelante se va a hacer como un tipo de votación o algo similar para elegir cuál será el próximo tema a ver. Pero primero vamos a centrarnos en los números racionales. El día de hoy, los temas que vamos a abarcar, vamos a hacer un breve repaso, algunos conceptillos ahí que tenemos que repasar para avanzar en este tema. Y también vamos a ver qué es un número racional, ¿verdad? ¿De dónde salieron o por qué salieron? También están los tipos de notaciones, ¿verdad? ¿Cómo se puede expresar un número racional? Porque hay distintas maneras, no siempre es lo mismo. ¿Qué tipo de expansión decimal hay? ¿Verdad? Porque, bueno, así para hacerles un adelantito, los números racionales son como, así como los 0,4 o 2,5, ¿verdad? Esos que tienen decimales. Entonces vamos a ver que hay distintos tipos de decimales. También vamos a hacer una conversión entre notaciones. Vamos a ver cómo podemos pasar de un tipo como de expresión de un número racional a otra. Y al final hay un espacio para dudas o consultas, que cualquier cosa que me quieran preguntar, ahí estoy con mucho gusto y espero poder ayudarles. Iniciando, eh, haremos un breve repaso, ¿verdad? De esos conceptillos que ocupamos nosotros para conocer primero qué es un número racional. Primero empecemos con los números naturales. Realmente cuando nosotros estamos haciendo cosas así en la vida cotidiana, ¿verdad? Cualquier cosilla, a veces ocupamos como contar cosas, como por ejemplo, tenemos uno, una cosa, o tenemos dos de tal cosa, o tres, o cuatro. Son estos números que nos ayudan a contar. Y de hecho van de uno en uno, por ejemplo, el uno, el 2, el 3, el 4 y el 5. Y los números naturales los podemos representar con este símbolo, que es como una N ahí, con dos rayitas, ¿verdad? Entonces, ¿como en qué podemos utilizar los números naturales? Podemos contar como frutas, verduras, tenemos una naranja, tenemos dos naranjas, tres, cuatro, cinco naranjas. Nos ayuda también a saber cuánto, bueno, a contar nuestro dinero. Bueno, tenemos 5 billetes de 5,000. Ojalá fuera así, pero de ahí. O tenemos 300,000 colones, ¿verdad? Que ya son números más grandes, pero igual siguen siendo naturales. También como para contar mascotas o personas, podemos tener 2 perros y un gato, o un gato y 3 perros, y así, de ese tipo. O como actualmente, ¿verdad? Como está la situación, las mascarillas, por ejemplo, tenemos una mascarilla mojada y tenemos dos secas, por ejemplo, cuando vamos a salir. Estamos viendo ahí lo que estamos contando, cuánto tenemos. O tenemos 3 mascarillas y hay que distribuirlas ahí en una semana, por ejemplo. Y ahora vamos a pasar a los números enteros. Los naturales a veces como que se nos quedan cortos en las situaciones de la vida, ¿verdad? Como que no, hay cosas que todavía no podemos contar con ese tipo de números. Entonces por eso salen los enteros, que son los números naturales, ¿verdad? Todos los que habíamos dicho, el uno, el 2, el 3 y los negativos. Entonces estaría el -1, el -2, el -3. Y además, aquí sí incluyen al cero, porque los naturales empezaban del uno, 2, 3. Y ahora su símbolo es esta Z, como con dos rayitas. Los números enteros, ¿para qué nos sirven? Podemos calcular, por ejemplo, si alguien va a un cerro o ese tipo, que hay ya temperaturas bajo cero, pueden haber tal vez -1 grado bajo cero, o lo que, algo muy triste, también sirve como para contar deudas o saldos negativos, por ejemplo, en las telefonías.
el sálvame y todo este tipo, a veces dice, su saldo es de menos 250 colones. O uno ve el estado de cuenta del banco y ahí ve que, no sé, por ejemplo, dice, usted, su saldo es de menos 15.000 y todo este tipo de situaciones. Eso se representa por los números enteros. Ahora vamos a ver las partes de la división, el martillito. Podemos ver aquí que 104 está siendo dividido por 25. Entonces, nuestro 104 se va a llamar dividendo y el 25 es el divisor. Ya cuando realizamos la operación, el número que utilizamos aquí para multiplicar por 25 y que nos dé 104 o tal vez más cerquita de ahí, se va a llamar el cociente. Corresponde a este número de acá. Ya por último, cuando realizamos la resta, ¿verdad? Que cuando hacemos la división, nos va a dar un residuo. Que por ejemplo, en este ejemplo, nuestro residuo va a ser 4, que es el número que nos dio acá abajo. Ahora sí, dicho todo esto, de ya los números naturales, los números enteros, todavía se nos siguen quedando cortos, ¿verdad? Hay como situaciones que aún no podíamos explicar si solo tuviéramos ese tipo de números, los anteriores. Es aquí donde nacen por fin los números racionales, que es nuestro tema de hoy. Se puede ver, se pueden ser representados como el cociente de dos números enteros, es decir, por medio de una fracción. Se escucha medio formal, pero en las resumidas cuentas lo que dice es que un número va a ser dividido por otro. Por aquí podemos ver ejemplo, como 1 entre 2, que así se leería. Bueno, hay varias maneras de leerlo. Sería un medio también. Tenemos 6 entre 7. Tenemos 9 entre 5. Y aquí hay un tipo de fracción que ahorita más adelante lo vamos a ver, ¿verdad? Que es 3 con 3 cuartos o 3 sobre 4. Al numerito de arriba, ¿verdad? Los que estaban aquí arriba, como el 1, el 6, el 9 y aquí en este caso el 3, se van a llamar numeradores. Y los que están abajo de la rayita se van a llamar denominadores. Y ahora, ¿para qué nos sirven los números racionales, verdad? Bueno, podríamos utilizarlos como cuando vivimos una pizza, cuando compramos una pizza y ahí tenemos, como elegimos, 3 pedazos, por ejemplo, de los 16 que en los que se divide la pizza, ¿verdad? Estamos comiendo 3 sobre 16. Cuando pedimos pollo, el famoso cuarto de pollo, que sería como un cuarto del pollo original, por así decirlo, 1 entre 4. Cuando compramos frutas o verduras, a veces decimos, deme 3,5 kilos de tomate o deme 2,5 kilos de aguacate o deme medio kilo de brócoli. Y se utiliza mucho para recetas también. Por ejemplo, media cucharadita de sal o eche un tercio de taza de agua o 3,5 cucharaditas de harina, bueno, 3,5 tazas de harina o 2,5 cucharaditas de azúcar. Como vimos en los ejemplos anteriores, hay como varias maneras, ¿verdad? De ver los números racionales. Puede ser como de manera fraccionaria, por ejemplo, cuando usamos un cuarto de pollo, que sería como 1 entre 4, un cuarto de pollo, o no sé, media naranja, que sería 1 entre 2 de una naranja. O también está como cuando compramos las verduras, ¿verdad? Como el 3,5 kilos de tomate, 2,5 kilos de aguacate y todo ese tipo. Ven que hay como unas diferentes maneras de decirlos. Bueno, a eso le vamos a llamar notaciones. Son como diferentes maneras en las que podemos ver lo mismo. Entonces, tenemos una notación fraccionaria, que es cuando tenemos un número eh, de manera de fracción, por ejemplo, uno número entre otro, por ejemplo, aquí uno está, podemos como uno entre dos, que sería un medio,
¿verdad? Todo ese tipo son fraccionarias que di, lo usamos así como en la vida cotidiana, como media taza de azúcar, otra vez el cuarto de pollo y todo eso. Está la notación decimal, que ya aquí lo vamos a ver como un número, ya así como un número ya más concreto, sin fracciones, y nos dice, es el cociente de la división del numerador entre el denominador de una fracción. Recuerdan que el cociente es el numerito que se encontraba acá en una división. Entonces, agarramos una fracción cualquiera y el número de arriba, en este caso aquí lo vamos a llamar como A, lo vamos a dividir entre el número de abajo, que va a ser B. Y ya cuando realizamos todo el proceso de la división, acá nos va a dar el número que representa su notación decimal. Acá se podría utilizar como cuando uno le dice, eche 0,5 litros de agua. O en algún medicamento que dice, tome 50,7 mililitros de tal jarabe. Y este tipo de situaciones, ven que ya son números, pero les añadimos esas decimales que tienen a la par. Y ya por último, tenemos la fracción mixta, que nos dice, son números formados por un número entero y una fracción propia. Aquí hay otro concepto, la fracción propia, que es cuando el numerador, recuerden, el número de arriba de una fracción, es más pequeño que el denominador, que el número de abajo. O sea, el número de arriba es más pequeño que el de abajo. Y cuando hablamos de una notación mixta, ya es cuando le añadimos un número entero adelante de la fracción. Recuerden que los números enteros eran el -3, -2, -1, el 1, 2, 3, 4 y todo ese tipo de, allá hasta los infinitos, ¿verdad? Entonces podemos ver acá, por ejemplo, aquí está D, podría ser, por ejemplo, 3, aquí está, podría ser un 2 y abajito podría haber un 5, por ejemplo, ¿verdad? Este tipo de notación se utiliza, como hemos dicho anteriormente, como cuando compramos verduras, ¿verdad? Deme 3,5 kilos de tomate. Deme eh, 2,1 kilos de aguacate, por ejemplo. Ese tipo de compras las hacemos en una notación mixta. Ahora nos vamos a centrar en la notación decimal. ¿Recuerdan, verdad? Que es como el 0,5, 2,6, ¿verdad? Ahí, bueno, como esa notación se va a dividir en otras dos, que va a depender más que todo de cómo vamos a ver los decimales. Hay de dos tipos. Está la expansión decimal exacta o la expansión decimal infinita periódica. Entonces, la expansión decimal exacta es la expansión decimal que se obtiene cuando el residuo de la división es cero. Vamos a ver un ejemplo de esto. Vamos a pasar a la pizarrita por un ejemplo. Vamos a poner acá expansión decimal exacta. Ujú. Y tendríamos nuestra fracción 3/5. Entonces, vamos a pasarla a los decimales. Recuerden, agarramos el numerito de arriba y lo vamos a dividir entre el numerito de abajo. En este caso va a ser 5. Como este número es más pequeño que el que tenemos acá, vamos a añadir un 0, uh, que nos va a permitir añadir un 0 acá, ¿verdad? Como realizamos las divisiones. Ahora, un número que multiplicado por 5 me dé 30, o como cuántas veces cabe el 5 en el 30, 6, ¿verdad? Porque 6 por 5 nos daría 30. Entonces restamos aquí, menos 30, y hacemos esta resta de acá, nos daría 30 menos 30,
nos va a dar 0. Y este de acá va a ser nuestro residuo. Vieron que dio 0. Entonces, esto nos quiere decir que eh, este valor de acá, que es el 0,6, el de aquí, es un decimal exacto. Decimal exacto. Ven que se quedó hasta ahí. Ya de ahí no puede avanzar más este número. 0,6 ya no tiene más decimales. Ese fue todo. Ahí es exactamente eso. Veamos otro ejemplo, a ver si queda más claro. Por ejemplo, vamos a ver 25 entre 100. Lo vamos a pasar a notación decimal. ¿Recuerdan el numerito de arriba? 25 lo vamos a dividir entre 100. Bueno, este número de acá es más grande que el que tenemos acá. Entonces vamos a añadir un 0, para que podamos poner un 0 acá. Ahora, como ¿qué número multiplicado por 100 nos podría dar 250 o lo que nos podamos aproximar lo máximo posible a 250? El 2, ¿verdad? Porque 2 por 100 nos daría 200. Pero si pusiéramos un 3 acá, sería 3 por 100, 300. Y ya ahí nos pasamos, ¿verdad? De 250. Entonces, el que nos funciona va a ser este 2. Entonces, 2 por 100, 200. Y 2 menos 2, 0. 5 menos 0, 5. Y 0 menos 0, 0. Nos queda 50. Pero aquí hay otro problema, ¿verdad? Ven que este número de acá sigue siendo eh, más grande que el que tenemos acá, pues porque hay que seguir la división. Entonces, como ya pusimos esta coma acá, nos podemos facilitar poner otro 0. Entonces, ya teníamos otro número. Ahora, ¿qué número multiplicado por 100 nos daría 500 o lo más cerca posible de 500? El 5. Que 5 por 100 nos daría 500. Y ya aquí esto nos daría 0. Y ven que ya el residuo se quedó en 0. Ya no podemos seguir dividiendo más. Ya nuestro residuo ahí quedó. Por lo tanto, este 0,25 tiene una expansión decimal exacta. Ujú. Y aquí nuestros residuos de la división llegaron a 0 y ya no podríamos seguir dividiendo. Ahora hay otra manera en la que podemos ver una expansión decimal. Tenemos la expansión decimal infinita periódica. Dice, es la expansión decimal que se obtiene cuando hay un periodo. Es decir, tenemos cifras que se van a repetir y repetir y repetir hasta allá, hasta lo más infinito del mundo, en los números decimales. Vamos a ver otro ejemplo. Volvemos a la pizarrita. Hagamos aquí un apartado. Ahora tenemos la expansión decimal infinita periódica. Ahora, veamos qué pasaría con un tercio, por ejemplo. Vamos a realizar esa división. El número de arriba, el numerador, lo vamos a dividir entre el denominador, que era el numerito de abajo. Este número de acá es más grande que el que tenemos del otro lado.
Entonces ponemos el 0, y añadimos un 0 acá. Ahora, ¿qué número nos daría, eh, bueno, qué número multiplicado por 3 nos daría 10 o lo más próximo al 10, ¿verdad? ¿Qué número nos dejaría ahí cerca? El 3. 3 por 3, 9. Entonces, esto nos daría acá menos 9 y nos daría un residuo de 1. Este número de acá es más grande que el que tenemos acá. Bueno, no hay problema. Ya como pusimos una coma, podemos añadirle otro 0. ¿Qué número me daría cerca? Bueno, ¿qué número multiplicado por 3 me daría cerca de 10? Otra vez, el 3. Entonces, otra vez, menos 9 y otra vez nos da un residuo de 1. Bien, como que se nos está repitiendo un patrón. Bueno, volvamos a hacerlo una última vez. Ya como pusimos una coma acá, vamos a añadirle un 0. ¿Qué número nos daría cerca de 10? ¿Verdad? Que multiplicado por 3 nos dé cerca de 10. Otra vez el 3. Y aquí otra vez nos da un residuo de 1. ¿Ya? Ven que aquí caemos como en un bucle, como que empezamos a repetir y repetir y repetir lo mismo. Bueno, pues resulta que nunca vamos a terminar. Si realizamos esa división se nos va a hacer infinita. Entonces, estos decimales que van a ver acá van a dar 3, 3, 3, 3, 3, hasta así, hasta llegar a infinito. Entonces, lo que hacemos cuando tenemos un número de este tipo es poner 0, coma, y vemos el patrón que se repite. En este caso se repite 3 siempre. Entonces vamos a poner un 3 acá con una rayita arriba. Bueno, ahora veamos otro ejemplo para que nos quede aún más claro. En este caso vamos a hacer 38 entre 11. Entonces, el numerador, el número de arriba, dividido entre el denominador. En este caso, 11. Empezamos a hacer nuestra división, ¿verdad? En este caso ya, el número que tenemos a la izquierda es más grande que el que tenemos a la derecha. Ya podemos omitir el 0, entonces, ¿qué número multiplicado por 11 nos daría cerca de 38? Parece que como que el 3, ¿verdad? Porque 3 por 11 va a dar 33. Entonces sí, porque si poníamos ya 4, nos iba a dar 44 y ya nos pasamos más bien. Entonces ponemos aquí 33, ponemos aquí un menos y realizamos la resta. 38 menos 33 nos daría 5. Hoy, mira, el número de acá es más grande que el que tenemos acá abajito. Entonces pongamos una coma. Esa coma milagrosa que nos ayuda a poner ceros en la división. Entonces, un número que multiplicado por 11 nos dé cerca de 50. Parece que es el 4, ¿verdad? Porque 11 por 4 menos daría 44. Vamos aquí, menos 44. Realizamos la resta. 5, bueno, 50 menos 44 nos daría 6. Y ya como pusimos una coma, podemos poner un 0 acá. Y ahora, un número que multiplicado por 11 nos dé cerca de 60. Parece que es como el 5, ¿verdad? Entonces, 5 por 11, 55. Vamos acá. Uy, se me habilitaron los controles de Zoom. Aquí, menos 55. Y 60 menos 55 nos daría 5. Uy, pero mira, volvimos a caer como en el caso que estábamos aquí arribita. Entonces, si seguimos realizando esto, vamos a entrar en otro bucle. Vamos a hacer así, otra vez hasta el infinito. Nos vamos a quedar ahí. Entonces parece que este 45 se nos va a repetir infinitamente. Entonces volvemos a aplicar lo mismo. Sería 3, y 45, que es nuestro patrón.
le vamos a poner una rayita. Esto lo que no quiere decir que aquí es 3,45, 45, 45, 45, así hasta llegar allá hasta el infinito. Y esos son los tipos de notación decimal que hay. Está el exacto. Recuerden que aquí hasta aquí llegamos, el residuo dio 0 y ahí murió. Ahí no podemos seguir más. Y por otra parte tenemos los infinitos periódicos, que ya aquí esto nos lleva hasta infinito. Ahí, de ahí nos salimos. Entonces vamos a volver a la presentación. Ahora pasamos al punto 4 que vamos a ver el día de hoy, que es la conversión entre notaciones. Aquí es donde ya como nos preguntan más cosillas para el examen. Entonces vamos a volver a nuestra pizarra. Acá vamos a añadir una nueva página. Y dame un momento. Acá. Ahora sí. Primero vamos a ver cómo pasar. Un colorcito. Cómo pasar de fraccionaria a decimal. Ay, decimal. Listo. Y por ejemplo, lo vamos a realizar con 9 cuartos. Que ya, como habíamos visto, primero realizamos la división, el numerador, el número de arriba, entre el denominador, que sería el número de abajo, 9 dividido entre 4, y empezamos a realizar toda la operación. Número que multiplicado por 4 nos dé 9 o cerca de 9, sería 2. Entonces aquí tendríamos que eso sería 8. 4 por 2, 8. Lo restamos y nos daría 1. El número de acá es más grande que el que teníamos aquí abajito. Entonces añadimos una coma milagrosa para poder añadir un 0. Y ahora un número que nos dé, un número multiplicado por 4 que nos dé cerca de 10 sería el 2, ¿verdad? Y ahora esto nos daría 8 igualmente. Y aquí nos daría 2. Podemos añadir otro 0 porque esta coma nos lo permite. Y un número que multiplicado por 4 nos dé 20 sería el 5. Entonces aquí nos daría menos 20. Y entonces aquí ya nuestro residuo dio 0. Entonces nos dio un decimal exacto, que sería 2,25. Este número de acá. Y ya de aquí decimos que 9 cuartos va a ser igual a 2,25. Ahora vamos a pasar de fraccionaria, de una notación fraccionaria, a mixta. Y para eso vamos a usar el mismo ejemplo. Vamos a usar 9 cuartos. Aquí igualmente ocupamos realizar la división. 9 entre 4. Las volvemos. Aquí sería 2 menos 8. Y aquí nos dio 1. Pero no añadimos ya decimales. Ahí lo dejaríamos. Y de aquí formaríamos nuestra notación mixta. Por un ejemplo, el número que encontramos acá, cociente, pasaría a ser nuestro entero. Recuerden que la mixta tiene un entero que está enfrente de la fracción. Nuestro residuo pasaría a ser el numerador de la fracción. Sería el número que está arriba. Y el número que está, el dividendo, en este caso sería el 4, el numerito de acá, pasaría a ser la parte de abajo de nuestra fracción. Entonces, si queremos ver 9 cuartos de una forma mixta, va a ser igual a 2 y un cuarto.
Todo claro hasta ahí, no hay ninguna duda. Bueno, realicemos, uy, realicemos otro ejemplo para que nos quede aún más claro. Entonces, vamos a pasar 3/4 de esta notación fraccionaria a decimal y mixto. De nuevo, mixto. Entonces, vamos a dividir la pizarra en dos. Primero pasémoslo a decimal. Ay, decimal. Entonces volvemos a realizar la división. Recuerden, el numerador dividido entre el denominador. El número de arriba dividido entre el de abajo. Ven, aquí ya el 4 es más grande que el 3. Aplicamos el truco del 0, y podemos añadir milagrosamente un 0 acá. Ahora, un número que multiplicado por 4 nos dé 3 o cerca de 3 sería el 7, ¿verdad? Entonces, pasaríamos acá. 7 por 4, 28. Restamos. Y 30 menos 28 nos daría 2. El número de aquí sigue siendo más grande que el que tenemos aquí abajo. Pero ya pusimos esta coma de por acá. Entonces podemos añadirle un 0 sin ningún problema. Y un número que multiplicado por 4 nos dé 20 o cerca de 20, el 5. Entonces, 4 por 5, 20. Y ya 20 menos 20 nos daría 0. Entonces, damos el otro color. 3/4 va a ser igual a 0,75. Cuando hablamos de que, no sé, por ejemplo, 3/4 de agua va a ser 0,5 litros de agua. Y ahora pasémoslo a la notación mixta. Pero, ojo, aquí hay un problema. Nuestra fracción 3/4 es una fracción propia. ¿Verdad que lo que era propia? Que el numerador es más pequeño que el denominador. El número de arriba es más pequeño que el número de abajo. Entonces, aquí hay un problema, porque cuando tenemos este tipo de fracciones, no podemos pasarlas a mixta. Recuerden eso, cuando una fracción es propia, no se puede pasar a mixta. Sería solo con fracciones impropias, que es al contrario, ¿verdad? Que sería que nuestro numerador fuera más grande que el denominador. El número de arriba tendría que ser más grande que el de abajo. Entonces, en este caso, 3/4 no tiene una notación mixta. Ahora vamos a pasar bueno, vamos a pasar a otro tipo de conversión. Vamos a pasar de la notación mixta a notación fraccionaria. Y aquí hay un truco. Veamos los primeros con letras y después lo vamos a ejemplificar con ya con unos ejemplos de manera ya numeral.
como entraría en el examen. Tendríamos una fracción mixta, por ejemplo, A entre B y C. Entonces, lo que hacemos es, esta A la pasamos a multiplicar por el numerito de abajo. A por C más el número de arriba. Y todo esto lo dividimos entre el numerito de abajo de la fracción mixta, ¿verdad? Entonces quedaría algo así. Repasemos. A pasaría a multiplicar al numerito de abajo, sería A por C, más el número de arriba, más B, y todo lo dividimos entre C, que era el numerito de abajo. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a pasar 2, un cuarto a notación fraccionaria. Entonces recordemos, en este caso 2 sería nuestro A, B sería el 1 y 4 sería C, que es el numerito de abajo. Y realizamos 2, que era el número de acá, por 4, que es el número de abajo, más 1, numerito de arriba, entre 4, que es el numerito de abajo. Entonces, realizamos operaciones. 2 por 4, estos dos de acá, son 8, más 1, entre 4. Seguimos realizando las operaciones. Y ahora, estos dos, 8 más 1, serían 9, dividido entre 4. Y entonces, 2 y un cuarto va a ser igual a 9 entre 4. Y así ya es como obtenemos la notación fraccionaria. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Todo correcto hasta ahí? Clarísimo. Ahora vamos a transformar de notación decimal a notación fraccionaria. Y aquí nos van a ocurrir dos casos, porque recuerden que la notación decimal se dividía en dos. Estaba la que era exacta y la que era infinita. Entonces, veamos primero la pasar de notación decimal exacta a fraccionaria. Para eso vamos a usar un ejemplo. Vamos a pasar 0,5 a una fracción. Entonces pondríamos el número sin la coma. Por un ejemplo, en este caso vamos a poner el 5, ¿verdad? Porque el 0 de ahí no contaría. Y ponemos 1 y ahora vamos a poner ceros a la par de ese 1. Pero esos ceros van a depender de los decimales que tengamos. Por un ejemplo, aquí 5 es un decimal. Entonces solo tenemos 1 y por lo tanto solo pondríamos un 0. Y ahora hay algo que se llama simplificar una fracción, que es hacerla como más pequeñita, pero que valga igual. Entonces, para eso tenemos que ver por cuáles números se podrían dividir el numerador y el denominador. El numerito de arriba y el numerito de abajo. Por un ejemplo, 5 no es múltiplo de 2, ¿verdad? Porque no hay ningún número que me dé, que multiplicado por 2 me dé exactamente 5. En el caso del 10 sí,
Pero ya como el 5 no nos lo permitió, no podemos dividirlos entre 2. Seguimos con el próximo, con el 3. No hay ningún número que multiplicado por 3 me dé exactamente 5, ni tampoco 10. Entonces seguimos buscando. Tendríamos que ver con el 5. 5 sí se podría dividir por 5. 5 por 1 nos daría 5. Y 10 también, porque 5 por 2 nos daría 10. Entonces ahí estaría. Ambos cumplen que se pueden dividir por 5. Entonces esto sería igual. 5 dividido entre 5, 1. Y 5 dividido entre 10 sería 2. Y así la simplificamos. Entonces, al final nos daría que 0,5 va a ser igual a 1/2. Veamos un ejemplo un poquito más avanzado, que sería 2,25. Vamos a pasarlo a una fracción. Recordemos, primero ponemos el número sin la coma. En este caso sería 225. Y aquí ponemos un 1 y los ceros que vamos a poner dependen de los decimales. En este caso tenemos 1 que sería el 2 y 5 que sería otro. Entonces tendríamos que poner dos ceros. ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido 3 decimales? Ponemos 3 ceros. Si hubieran sido 4, 4 ceros. Y así se nos iría. Y ahora dividiríamos, bueno, simplificaríamos esta fracción. Que ambos, ¿verdad? Para ahorrarles todo el proceso, ¿verdad? De confirmar si es por 2, por 3, por 5. Ambos son divisibles por 5. Entonces, 225 dividido entre 5 daría 45. Y 20 y 100 dividido entre 5 nos daría 20. Ahora, como que también lo podríamos hacer más pequeñito, ¿verdad? Porque esos números están como muy grandecillos. Entonces, volvemos y ambos siguen siendo divisibles por 5. Entonces, 45 dividido entre 5 nos daría 9. Y 20 dividido entre 5 nos daría 4. Entonces, 2,25 va a ser igual a 9 cuartos. Un truquillo que les doy es que, por ejemplo, cuando algún número termina en 5, por ejemplo aquí 225 o 45, en este caso el propio 5, es porque esos números son divisibles por 5 o, sí, son divisibles por 5, ¿verdad? Entonces ese truquillo. Ahí está. O cuando termina como en par, sería como cuando termina en 0, 2, 4, 6, 8. Ya ahí ese número sería divisible por 2. Son truquillos que uno ahí va viendo, como para después realizar todo de una manera más simple. Ahora vamos a pasar de una notación decimal pero con expansión infinita periódica. Periodi, ay, me confundí aquí. Sería periódica a fraccionaria, que era lo que estábamos buscando en el tema original. Vamos a ver, como ejemplo, vamos a tomar el 0,1 y recuerden que como se repetía, poníamos la rayita arriba. Vamos a pasar el 0,111111 a una fracción. Primero ponemos
Igual el número todo entero sin coma, que en este caso sería 1, porque el 0 no nos cuenta. Y hay que restarle la parte que está antes de la coma. En este caso sería 0. Y ahora lo dividimos, pero habría que contar igual los decimales. En este caso tenemos un decimal, pero como es de expansión infinita periódica, digamos si es para infinito, en lugar de poner unos y ceros, pondríamos un 9. Y ahora realizamos todo el procedimiento. 1 menos 0, 1, entre 9. Entonces, 0,1 hasta el infinito va a ser igual a, ay, perdón, va a ser igual a 1 entre 9 o un noveno, como lo quieran decir. Vamos a ver el siguiente ejemplo, que va a ser pasar 1,27 hasta el infinito a una fracción. Entonces, volvemos. Hay que poner el número sin la coma, sería 127, menos la parte que está antes de la coma, que en este caso es 1, entre, y ahora vemos cuántas cifras hay que se repiten. En este caso, aquí nos está indicando que el 2 se repite y el 7. Entonces, habrían 2 y pondríamos 2 nueves abajito. Sería 99. Esto ahora va a ser igual a 127 menos 1, 126, dividido entre 99. Ujú. Y ahora esto los podríamos simplificar. Para, por ejemplo, este 126 sería divisible entre 2 porque termina en un número par, pero 99 no. Ven que la última cifra no es par. Entonces, probemos con el 3. 126 sería divisible entre 3. Sí. Y 99 también. Entonces lo podemos simplificar. 126 entre 3 sería 42. Y 99 dividido entre 3 sería 33. Ahora, está como que muy grande todavía, ¿verdad? Vamos a ver si se puede simplificar un poquillo más. Creo que todavía se puede seguir simplificando por 3. Entonces, 42 dividido entre 3 sería 14. Y 33 dividido entre 3 sería 11. Y ahí ya quedaría, ¿verdad? Porque ya no lo podemos simplificar más. Entonces, 1,27 va a ser igual a 14 entre 11. Y ahí estaría. Ya hicimos dos ejemplos de cómo pasar de una notación infinita periódica, que llega hasta infinito, a una fracción. Ahora me gustaría darles como un consejo, ¿verdad? Un breve repaso de algo, que los signos de una fracción, por así decirlo, se respetan. En un ejemplo, tenemos 3 entre 4 y ven que ambos son positivos, ninguno tiene un menos. Entonces su resultado también va a ser positivo. Daríamos 32 entre 32, ¿verdad? Ambos son positivos, nos daría igual 1. Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, sale uno con que el numerador o el denominador es negativo? Entonces también afecta su resultado. Por un ejemplo, tenemos 3 entre menos 4, ¿verdad? Ven que aquí tenemos uno negativo.
Esto sí afecta porque sería menos 0,75. Ven que sigue siendo el mismo resultado, pero cambió su signo. Por un ejemplo, menos 32 entre 32 daría menos 1. Cerramos acá. En caso que hayan dos negativos, por así decirlo, por un ejemplo, menos 3 cuartos, bueno, menos 3 entre menos 4, se cancelarían estos menos, pasarían a ser más y daría el resultado 0,75. Menos 32 entre menos 32, se cancelarían estos menos y nos daría 1. Y por último, también hay fracciones que tienen un 0 arriba. Entre cualquier número de abajo, esto nos va a dar 0, sin importar cuál sea el número que haya aquí abajito. No importa, puede ser 1.000.000 si ustedes quieren, siempre dará 0. Y eso sería todo por la parte de las conversiones. Ahora, volvamos a la presentación. ¿Alguna duda o consulta? Que ya sería la última parte de la clase de hoy. Algo que quieran repasar o alguna duda que les quedó. Con gusto estoy para atenderles. De no ser así, eh, muchísimas gracias por participar el día de hoy. Nos vemos más adelante, tal vez con algún otro tema que vamos a ver como cuál daríamos. Ahí les estamos avisando por la página del Facebook. Recuerden seguirnos, dejar su like ahí. Y eso sería todo por hoy. Muchísimas gracias.